En este video vamos a hacer una cajita de sobres para nuestras colecciones de tarjetas. Vamos a usar técnicas súper caseras basándonos en un molde ya definido hasta una plantilla que podemos personalizar en Canva. En este video también encontrarán la octava actualización de las tarjetas del juego de Roblox Roba un Brainrot que estamos haciendo. Las pueden descargar de forma gratuita en la descripción de este video. Yo soy Patty y esto es Repetidas. Estamos familiarizados con dos tipos de cajas para tarjetas. Las de Panini que tienen un diseño más horizontal y las de Figureplay que son verticales. Las desarmamos para estudiar su estructura y nos damos cuenta que si bien las cajas de Panini son muy bonitas, tienen medidas muy grandes. A diferencia de las cajas de Figureplay que se ven más compactas, más pequeñas, y es por eso que nos vamos a basar en este diseño para hacer la nuestra. Nuestra cajita la vamos a hacer con cartulina, sí, la que venden en la papelería de la esquina. La clave es no enrollarla, dejarla siempre lo más planito posible. La doblamos por la mitad y cortamos. De una cartulina nos salen dos cajitas. Media cartulina es la medida exacta. Como tengo aquí la cajita de Figureplay, la puedo usar fácilmente para trazar mi nueva cajita con lápiz. Saqué todas las medidas y se las comparto de forma más simplificada en un esquema que pueden encontrar en la descripción de este video. Cortamos todo con cúter o tijeras. La cajita original tiene varios recortes que facilitan el armado de la caja. Agregué solo los más importantes también al esquema de trazo. Los pueden identificar con el cambio de línea. Ya que tenemos todo cortado, vamos a doblarla con ayuda de una regla para que nos quede bien derechito. Doblamos cada línea hacia adentro y también hacia afuera. Una vez que marcamos todos los dobleces, borramos todas nuestras líneas que hicimos a lápiz. Y listo, ya tenemos nuestra cajita perfectamente recortada y doblada. Ahora vamos a decorarla. Identificamos 5 caras que se pueden decorar, le sacamos medidas y las hicimos con pedazos de cartulina que nos sobraron. Tenemos aquí de 11 por 12 centímetros el frente y el reverso. Por acá de 6.5 por 11 centímetros el costado derecho y el izquierdo. Y por último la tapa de 11 por 6.5 centímetros. Vamos a comenzar con la técnica más simple y divertida, dibujar a mano. Todas y cada una de las caras, y cuando las tengamos a nuestro gusto las pegamos donde corresponden. Podríamos simplemente dibujar directo en nuestra caja, pero de esta forma le estamos dando más firmeza y tenemos oportunidades por si nos llegamos a equivocar. La pegamos, la armamos y listo. Tenemos una cajita para nuestras tarjetas hecha completamente a mano. Otra técnica es diseñar las caras en forma digital. Para eso recurrimos a Canva. Vamos a armar una por una. Comenzamos por el frente de 11 por 12 centímetros. Aquí en la parte de subidas ya tengo todas las imágenes que necesito. Solo las voy a arrastrar y las escalo. Y con la ayuda de la herramienta de texto le pongo uno que otro letrerito. El frente de mi caja es igual al reverso, así que solo necesito hacer una cara. Pero si deseas hacerla diferente, se puede duplicar la hoja con las mismas medidas en este botón que dice añadir página. En el botón de compartir descargamos nuestra imagen en JPG. De esta misma forma armé los costados, solo que esta vez sí son diferentes. Armé los dos en el mismo proyecto y a la hora de descargar las hice imágenes separadas. Y por último hice la cara de la tapa. Ya que tenemos todas las caras, vamos a armar una hoja para imprimirlas todas juntas. En tamaño oficio de 21.5 por 33 centímetros caben perfectamente. Ponemos todas las imágenes en la sección de subidas y arrastramos. Pero ojo, Canva las pone a diferente escala. Hay que ajustarlas todas a nuestras medidas originales. Les ponemos un delineado muy tenue solo para facilitarnos el corte. Descargamos la imagen y la imprimimos. Cortamos todas las piezas y con pegamento en barra las pegamos donde corresponden. Solo la imagen de la tapa va de cabeza. Y ahora sí vamos a armar nuestra caja con mucho cuidado, también con pegamento en barra. Para darle más rigidez le puse un rectángulo con cartulina que me sobró al fondo de la cajita por adentro. ¡Y listo! En la misma papelería encontré otras cartulinas de colores muy interesantes. Utilicé el mismo trazo para la caja de tarjetas, pero la decoré diferente. Rojo y negro, claro que sí, unas Lucky Blocks. El diseño de los detalles para hacerla a la medida que estamos manejando se las dejo en una hoja tamaño carta en la descripción del video. ¿Qué tal? Un mundo de posibilidades con las cartulinas de la papelería de la esquina.
En la descripción del video también les dejo la imagen de la caja con los diseños incluidos y a escala por si tienen oportunidad de ir a un sitio de impresión. Está en tamaño tabloide 13 x 19 pulgadas y de paso cargan también el mosaico que usamos para el reverso de las tarjetas. Y lo piden en papel cuché grueso, que es el más firme y con acabado lustroso. Solo tiene un defecto este papel, se rompe fácilmente la capa de la impresión, por eso hay que doblarlo con mucho cuidado y solo hacia adentro. Vamos a marcar primero los dobleces con la punta de una pluma sin tinta. Y ahora sí doblamos con confianza y armamos nuestra caja. La impresión del interior se ve de lujo. También les paso la imagen en blanco por si desean personalizarla. La pueden hacer también en Canva abriendo una hoja en pulgadas o inches 13 x 19. Cargamos la imagen limpia, la arrastramos y la ajustamos a la hoja. Y sobre esta arrastramos todas las imágenes de las caras que anteriormente diseñamos. Recuerden que en esta lámina estamos trabajando en pulgadas. En la versión gratuita de Canva hemos estado trabajando muy cómodamente en tamaños pequeños como carta y oficio. Pero este formato tabloide ya es muy grande. Podemos descargar la imagen como JPG, pero no tendrá una muy buena calidad de impresión. En este punto ya sería necesario pagar la versión Pro. Y amigos, no es ningún comercial, tal vez ya sea tiempo de explorar otro tipo de programas de edición. Yo no puedo creer que sigamos y sigamos con esta colección de tarjetas. Ya van más de 550, ya no caben ni en mi coleccionador, tendremos que buscar algunas alternativas. Por acá arriba les dejo la playlist donde pueden encontrar todos los videos de esta misma serie. Muchas gracias por ver hasta aquí, nos vemos en el próximo video. Adiós.